Presentado por Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Este programa y va a estar colgado también todos los programas que ya hemos tenido. Que por cierto, que con ¿van este cuánto? 71, creo. 71. 71 programas, Mercedes. Se dice fácil. Pero ha sido bastante. Y ahorita van a ser más porque recuerden que tenemos nuevo horario. Estamos los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde. Es decir, doble tanda de podcast semanal. Por aquí les habla María José García, @MarijoGZ. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados. María José, como todos los martes y ahora los jueves, tenemos un tema maravilloso, increíble, que hace que los oyentes y las personas que nos están escuchando en su carro, en su casa, pues limpiando, porque a mí me han dicho, hoy estoy limpiando en mi casa y te estoy escuchando, así que maravilloso, que por YouTube, en vivo y en Instagram. Este tema lo habla muy poca gente. Sí. Pero a ver, las dudas que tienen sobre este tema son muchísimas, porque abarca mucho. Nosotros vamos a conversar hoy sobre el tema de la adopción Y la colocación familiar. y la colocación familiar. ¿Quién tenemos de invitado el día de hoy, María José? A ver, tenemos de invitado, por favor, ponche en la cámara al doctor Jorge de Benich. Un placer, un gusto, doctora García, doctora Luque, un honor que nos hayan invitado. Les mando un cordial saludo de parte de la doctora Luisaura Ravicini, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quien también está pendiente y atenta al resultado del podcast. Y bueno, y de mi persona, pues súper agradecido por habernos invitado el día de hoy para hablar de un tema que le concierne a toda la sociedad, que es la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo es, y como lo acaba de mencionar Mercedes, es un tema muy importante que poco se toca, poco se aborda, que siempre hay muchas dudas y como muy pocas personas lo hablan y existen muchas dudas, se tiende a distorsionar la información, ¿verdad? Que cada quien saque sus propias conclusiones, a que cada quien diga lo que le parece, pero lo importante es que aquí tenemos a una persona que es conocedora del área, que nos puede resolver todas esas dudas, a todas las personas que nos pueden estar viendo ahorita a través de distintas plataformas o escuchándonos también a través del tráfico caraqueño, que hoy no estuvo nada fácil. Para nada. Eso iba a decir, estuve todo el día en la calle y todo el día estuve en una cola. Pero bueno, ahora esperemos que la gente que esté metida en una cola esté escuchando esto, que sí es cierto, la gente tiene muchas dudas, pero no es algo muy común. O sea, no, mira, los permisos de viaje son comunes. Claro. Los divorcios con niños y adolescentes son comunes. Las particiones de bienes. Cualquier tema que las personas además saben, porque seas o no abogado, saben cómo hacer eso en un tribunal de menores, ¿no? De niños, niñas y adolescentes. No, y si no saben, averiguan. Ahorita todo el mundo... Eso es como cuando tú hablas con una persona que está privada de libertad, Mercedes. Son más penalistas que los penalistas. Sí, o sea, es impresionante. Cierto. Totalmente. Cierto. Saben todo. El cómputo de la pena, ya yo cumplí la mitad de esto, para la calle. Y yo dije, ¿en serio? Sí, que ya me toca salir. Mira, María José, y yo creo que pudiéramos conversar primero, iniciar con el tema de la colocación familiar, porque la gente dice, bueno, yo me fui del país y dejé a mi hijo con mi mamá, o dejé a mi hijo con un familiar, con un amigo, con su madrina, con su padrino, y creen que no hay que hacer absolutamente nada ni para que este niño esté pues cubierto en cuanto... O no saben que tienen que hacer o algo. no saben que tienen que hacer absolutamente nada, sino mira, yo me voy a tratar de buscar suerte fuera del país, y te dejo aquí a mi hijo Y o a después mi lo hija, mando y a después veo buscar. cómo hago. Pero mientras ese niño ni adolescente está aquí en Venezuela, oye, tiene educación, tiene recreación, le puede pasar algo si Dios no lo quiere, y esa persona no está autorizada, ¿verdad?, a llevar a cabo ningún tipo de trámite, o no lo van O a tomar permitir. alguna decisión sobre... Entonces ese yo creo niño. que pudiéramos conversar inicialmente con el tema de la colocación familiar para después adentrarnos a el tema de la adopción, que es tan importante. Vale, ¿no? Y además que es como lo dices, acuérdate que en principio todos los niños, niñas y adolescentes deben vivir con sus padres. O sea, esa es la verdad. Es cuando el legislador dice que la responsabilidad de crianza primariamente es de los padres porque, bueno, se confía que padre y madre pues son los que van a cuidar a ese niño, niña, adolescente. Sin embargo, ¿qué pasa? Puede haber circunstancias donde ese progenitor o progenitora no esté presente en la vida cotidiana del niño y pues se activa entonces unos mecanismos, digamos unos elementos, una serie de elementos donde vamos a empezar a buscar quiénes son
son las personas que pueden tener ese cuidado en forma delegada. Y es importante como lo mencionas, porque bueno, a raíz también de los efectos de la migración venezolana y todo esto, pues la gente desconoce un poco qué tiene que hacer hasta que se consigue una traba. Hasta que se consigue, tengo que sacar esta cédula, tengo que sacar el pasaporte, es que lo tengo que escribir en el colegio, pero no sabía que necesitaba un documento. Ah, bueno, claro, porque si usted no es padre o no es madre y usted tiene un niño niño adolescente bajo su confianza o su responsabilidad, usted tiene que hacer un procedimiento que es de colocación familiar. Y la gente dirá, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque es que en principio la patria potestad exclusivamente le corresponde a los padres y madres. No es que tú vas a decir, es que yo soy el tío y quiero la patria potestad. No, legalmente no funciona eso. El énfasis allí, la diferencia entre la patria potestad y la colocación familiar, porque creo que también es una duda común que tienen las personas entre confundir esos dos. Sí, es una duda común. Sí, que piensan que la patria potestad puede ser... puede recaer delegada. Sobre el tío. Dame la patria potestad. Sí. Sobre la tía madrina que, mira, lo cuidó desde chiquitico, lo ha estado cuidando. Exacto, eso no es. La patria potestad no se da, no se regala. Exclusivamente de los padres, ¿sí? Hay otras figuras del derecho un poco más complejas, pero ahorita vamos para nuestra audiencia, los padres, la patria potestad es de los padres. Ahora, todas las personas que sean terceros, llámese tío, abuelo, padrastro, personas que tengan un vínculo afectivo con ese niño ni adolescente que velen realmente por su protección, pues deben tramitar un proceso de colocación familiar. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? La ley exige que ese procedimiento, la gente debería, por ejemplo, los que no tienen vínculo consanguíneo con el niño, ¿no? Un vínculo de sangre, pues ellos deben también justificar por qué razón ellos están a cargo de ese niño o niña adolescente. No es que yo voy a agarrar un niño, mira, se lo entrega a la vecina. No, no, eso no es así. O sea, el niño, niña y adolescente son sujetos plenos de derecho. Y yo tengo que tener muy consciente que cuando estoy bajo la responsabilidad de uno, debo tener a través, sin tener vínculo alguno, ¿okay? Que yo no soy su familia y lo tengo bajo mi cargo, pues debo justificar por qué razón lo tengo y acudir al tribunal para legalizar esa situación. ¿Y cómo justificas? ¿Qué necesita este tercero que no tiene vínculo consanguíneo con esta persona, o si tiene? ¿Qué necesita para justificar ante el tribunal esa colocación familiar? Bueno, precisamente acudir, explicar las razones del porqué, decir, mire, ciudadano juez, yo estoy aquí y bueno, por alguna razón de la circunstancia de la vida, yo conocí a la mamá del niño, me dijo que no lo podía tener porque evidentemente estaba en unas condiciones, teníamos un vínculo porque compartíamos, ¿ok? Pero sí hay que aclarar algo. Una cosa es tener la responsabilidad o en tal caso ejercerla de modo así como digamos improvisado, y otra cosa es hablar de entregas directas. O sea, eso está socialmente penado en la ley, ¿ok? O sea, tú no puedes agarrar un niño y entregárselo al otro, mira, te lo regalo con papel y te lo firmo y ya es tuyo. No, eso no puede ser así. O sea, oye, tiene que haber... me arrepentí. No, te lo regalo. Te dejé una carta con el niño al lado. Sí. Exactamente. Tocas el timbre y sale corriendo. Y te vas. En un sobre, no. Exactamente. Okay. O sea, tú tienes que buscar la forma de, cuando haces esa colocación familiar es porque, bueno, ya tienes una asociación con el niño, tienes unos elementos, tú eres el que lo lleva al colegio, o sea, tienes que justificar realmente esas cosas. Y esa colocación familiar abarca todo, es decir, si yo cuido al niño, lo tengo bajo mi techo, los padres no tienen responsabilidad ni siquiera económica con ese niño. Fíjate, importante que lo menciones, porque la colocación familiar siempre es una medida que no va a alcanzar una definición total. Okay. Se activa un proceso, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el tío, yo voy al tribunal, justifico las razones del por qué, yo tengo bajo cuidado a mi sobrino, le solicito al juez que provisionalmente me otorgue una medida de colocación familiar para yo tener que la representación, bueno, ni siquiera me represento para determinados actos, la custodia y la responsabilidad de crianza. Fíjate que es muy limitado. O sea, una persona con colocación familiar no puede disponer patrimonialmente los bienes de ese niño ni adolescente, sino que simplemente se le confía la crianza, la custodia y la representación para determinados actos. Así lo dice la ley y el legislador. Va ese proceso, pero también el juez, cuando dicta una medida provisional de colocación familiar, también va a verificar y notificar a esos padre y madre, para saber y decirle, bueno, para ver si son ciertos los elementos, para invitarlos a que más bien suceda la reintegración familiar, porque como se los dije en un principio, los niños tienen que estar con sus padres, salvo que sea inviable o que sea contrario a su interés superior, que eso pudiera ser. Entonces, bueno, se tiene que hacer un proceso, los padres son notificados, deben ir a un proceso contencioso, nuestra ley es así, quizás será interesante hablar si en algún momento se reforma
llama la ley. Demandar a los padres. Demandar a los padres, sí, Ok. porque ese tío cuando va al tribunal es una demanda, una Ok. verdadera demanda que presenta contra los padres. Los padres son notificados y bueno, ahí se abre todo un proceso legal en el cual el juez va a verificar si efectivamente esa persona responde a los intereses del niño. Además de eso, también tengo que aclarar algo. Cuando no existe vínculo consanguíneo, o sea, vínculo de sangre con esa persona que está ejerciendo la responsabilidad de crianza del niño, esa persona debería inscribirse en un programa de familia sustituta para verificar que efectivamente tiene las condiciones para ser idóneo. ¿Por qué? Porque vamos a también a otra cosa de la sociedad. Es que es la abuela y como es la abuela siempre lo va a saber querer y sabe cuidarlo. Y No tiene- necesariamente. o tiene que cuidarlo. O tiene que cuidarlo. O le ¿no? toca cuidarlo. No necesariamente. De repente la abuela, por alguna circunstancia en la vida, no tiene las herramientas parentales para cuidarlo. Ya no tiene paciencia. Correcto. Ya Claro. tiene una edad avanzada. O no, tiene una incapacidad, pues, por la edad. Pudiera pasar, entonces, o simplemente tiene una crianza distinta, basada en el maltrato, basada en otras cosas. Entonces, yo no puedo determinar, y eso es algo muy importante decirlo, que es el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia, no el derecho de los abuelos, de los tíos a hacerse cargo. No, porque yo Ok, tengo que me gusta demostrar, eso. tengo que demostrar una idoneidad, porque al final tenemos que preservar que la familia o el vínculo donde ese niño se va a desarrollar sea conforme a su interés superior y le garantice el pleno de sus derechos. Maravilloso. Entonces la recomendación es para estas personas que migraron o que no tienen pues la capacidad al 100% O que están planificando en este momento una sí. ida, exacto. Recomiendan entonces llevar a cabo ante los tribunales competentes el procedimiento de colocación familiar a una persona que, bueno, que sea el abuelo, el tío, la madrina, alguien. En principio sí, Ok. para que entonces ese niño, niña, adolescente no quede desprovisto de una representación. ¿Hay algún orden de prelación? Sí, hay un orden de prelación, Ok. como decimos nosotros los abogados. Primero son papá y mamá, como se Ok. los dije. Después es la familia ampliada consanguínea, tíos, abuelos, y pueden ser primos, hasta una extensión. Y por último, así que en límite, en la raya, sería pues los que tengan un vínculo afectivo con el niño o niña, padrino o madrina, pero realmente esos terceros entran en una posición jurídica un poco difícil de Bueno, que en justificar cómo tienen al teoría, niño. en teoría para los que somos católicos en el bautismo, Ah, sí, por supuesto, por supuesto. el padrino y la madrina es quien le corresponde, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Ya me ven a mí litigando allí diciendo, yo soy la madrina. Me corresponde, Y ¿no? yo juré en Pero- la iglesia que me iba a hacer cargo Pero de mi la ahijado. importancia de que cuando te nombren madrina o padrino sepas la responsabilidad Sí, que por puedas supuesto, tener con por ese supuesto. niño, ¿no? Sí. Ese niño o de adolescente. Que no queda ahí en la iglesia para cumplir un protocolo o una Que formalidad. pasa sino que- mucho. Claro. Sí, yo el mío la última vez que lo vi fue ahí en la iglesia. Cuando te estás echando agüita. No, hay que hacer un llamado a los padrinos y madrinas a ser responsables, a estar activos y presentes de buena manera en la crianza de su representante. Mira, porque ahorita que estamos hablando de eso del padrino y la madrina, pasa como cuando las personas se van a casar, que están tan emocionadas que no oyen cuando le leen los artículos. No, no. Tal cual. ¿Para A qué? ustedes les leen los artículos, señores, ¿sí? Sé Sí. que no lo recuerdan porque están muy emocionados, lo que quieren decir es sí, Las acepto. sobre todo pero las obligaciones, ustedes las le leen Bueno, las no sé si obligaciones. vieron, hay un TikTok muy famoso, una persona que le preguntaron, ¿y usted toma por esposo al ciudadano Juan? Y la mujer dijo no, pero a modo de chiste, pues. Ah, sí. Y bueno, el registrador civil le dijo, bueno. Ah, se paró y se fue, se molestó, ¿no? Me No, se parece molestó y se bien. fue, pero el registrador le dijo, bueno, como yo le leí los artículos y usted dijo que no, bueno, no hay acto. No hay y después acto. todo el mundo, bueno, pero no, ya va, era un chiste. Un No, pero es que no es chistecito. un chiste. La mente hay que tomarse los actos En civiles serio, seriamente. seriamente, al Seriamente. igual que Pasa que estos sacramentos. Lo que pasa es que el Por supuesto. venezolano Mira. es echador de broma. Tal Pero si esa cual, señora tal yo me cual. imagino que habrá dicho, pero no, fue un chiste, ay, pero que sensible. No. Sí, y no, es y un no. acto, es Sí. un acto. Es un civil. acto, es un Es acto, así. es un acto. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, que tú me hablabas del orden de prelación. ¿Qué pasa cuando entonces ese niño, niña, adolescente no tiene esa familia extendida, ampliada? No tiene esa abuela, no no tiene la ese tiene tío. o no pueden. O no pueden, porque es posible. Entonces, bueno, ahí se activa lo que la ley se denomina una familia sustituta. El orden de prelación es que ese niño estuviera con una familia ya idónea, evaluada, que pudiera albergarlo en forma provisional mientras se consigue una forma de protección más permanente. Porque es eso, o sea, el derecho, quiero que lo que quede como una reflexión para nuestros oyentes y escuchas, es que todos los niños tienen derecho a vivir en el seno de una familia. Que por más que yo pueda quizás tener una entidad de atención, que bueno, en el IDENA tenemos una entidad de atención que apuestan al valor humano, que han sido levantadas con mucho sacrificio, donde tenemos más de 4.970 niños abrigados en condición de que sencillamente están desprovistos de cuidados parentales. Se dice fácil, ¿no? Cuidarlos, ¿no? Sí.
Pero es un reto que hemos asumido con mucho amor y con mucha paciencia, pero la verdad es que por más amor y por más todo que podamos hacer, realmente los niños deberían estar en una familia. Entonces, en ese caso, se deben activar otras fórmulas y es donde aparece un poco, primero, la familia sustituta, o sea, aquella que es registrada en un programa debidamente legal, donde se verifica la idoneidad de ese candidato, pues pueda alojar a ese niño en forma provisional sin condiciones de adopción. Porque y esto quiero hacer un inciso muy importante. Todos los niños, niñas y adolescentes son biológica, psicológica y socialmente adoptables. Porque si tú le das cariño a un niño, le generas un vínculo, pues vas a llegar a ese parentesco, pues a ese rol de padre e hijo o madre e hija. Pero legalmente, a pesar de tener todo el cariño del mundo, no todos los niños, niñas y adolescentes son adoptables. Entonces hay que verificar siempre cuando ocurre una situación donde usted ve a un niño, niña, adolescente desprotegido, sin papá y sin mamá, pues bueno, hay que buscar la forma de acudir a las autoridades para decir, mira, oye, y este niño yo creo que yo no estoy viendo que tenga familia. Donde se empieza a hacer un proceso exhaustivo, primero para localizar a la familia, a papá y mamá, después a la familia ampliada, después buscar si una familia sustituta responde a sus intereses o en caso que no exista un tema legal, pues buscar a ver si es optable a la adopción. La misma persona puede ofrecerse. No, mira, fíjate, hay un punto muy importante. En los procesos de adopción, digamos que tienen dos vértices. Okay. Un vértice es los niños, niñas, adolescentes y su estudio de su adoptabilidad. Vale, Okay. Entonces yo tengo que entender que, por ejemplo, si estoy hablando de un niño que dejaron abandonado en una situación de calle o en un hospital, pues evidentemente ahí el Estado activa un proceso para verificar si ese niño legalmente es adoptable, ¿ok? En un principio. Hablamos de casos extremos. Tras la búsqueda. Vamos a imaginar que nos conseguimos un niño que dejaron en un hospital. Alguien dio a luz y se fue. Bueno, evidentemente se activa el Estado a través del Consejo de Protección, que es el primero que está allí, verifica, bueno, cuáles son los datos de nacimiento de ese niño, quién fue el que lo reconoció legalmente y hace un estudio para ver si ese niño es adoptable. ¿Cuál es ese estudio? Bueno, precisamente, ¿tiene papá y tiene mamá? Vamos a buscarlo, a ver qué pasó. ¿No tiene papá, no tiene mamá? Vamos a buscar si una familia lo pudiera adoptar en forma permanente. Pero tiene que hacerse siempre un estudio de adoptabilidad del niño. Y otra lista es aquellas personas que vamos a ser adultos mayores de 25 años, puede ser individual o pueden estar casados en una unión estable de hecho, que digan, mira, vale, ¿sabes qué? Yo creo que tengo las condiciones para poder tener un niño. Para poder cuidar de un niño, pero sin seleccionar al niño. O sea, yo simplemente manifiesto mi deseo de Mayor de 25 años. Mayor de 25 años, sí, porque a Hace diferencia... rato pude hacerlo. Hace rato. Qué bueno, por fin. Por fin. Por Fíjate que fin lo aceptas. Admitió la edad. Admitiste. Qué angustia. No dije menos hace mal. cuánto, dije que hace rato ya podía empezar a hacer. Hace rato. No diga nunca la edad, nunca la edad. Pero ¿qué pasa? Que esa es la verdadera capacidad plena, según el legislador que dice, bueno, las personas mayores de 25 años son las que pudieran a participar en un proceso de adopción. Ahora, esa persona va y dice, ante la oficina de adopciones, lleva una serie de recaudos y dice, mira, yo presento aquí mis documentos y yo quiero ver si yo soy idóneo para adoptar, que ese es el otro vértice, ¿no? Claro. Porque todo el mundo puede querer ser papá y mamá, pero no todo el mundo puede ser idóneo. No todo el mundo puede. Entonces, también explicarle un poco a nuestra audiencia que el ente encargado de verificar esa idoneidad de esos aspirantes a participar en un proceso de adopción corresponde exclusivamente al IDENA, que es el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho. Ok, es decir, por ejemplo, creo que ocurre mucho en los pueblos, mayormente, bueno, es lo que creo, probablemente aquí en la ciudad también puede estar ocurriendo, de los niños que dejan abandonados. Sí, creo que mayormente sucede en las zonas rurales, ¿no? Pasa donde varias incidencias, hay sí. quizá menor poder adquisitivo y esto. La recomendación es que a esas terceras personas que no tienen absolutamente nada que ver, que puede que un día tal cual como lo vemos en la película, le abren la puerta y está un bebé allí con alguna carta o algo, que acudan inmediatamente a las autoridades. A las autoridades, sí, porque como se los decía, lo que está prohibido es la entrega directa, porque tú no sabes si alojando, cuidando a ese niño que está en esa situación de desprotección, realmente es adoptable o no. O sea, hay que verificar, indagar en las consecuencias. Y amén de que, como tú lo has dicho, ¿no? Una cosa es a veces que la gente dice eso, ay, que lo conseguí y está abandonado y pobrecito y me apiadé. Claro, sí. Y a veces no pasa eso, a veces que pagaron. ¿Y constituye delito? Sí, de hecho, Eso mismo, es iba a preguntar. Sí. ¿Sabes que la audiencia le encanta saber
qué es lo que no pueden Exacto. hacer. Claro, mira, si usted agarra y O sea, compromete a un niño ni adolescente por dinero, eso es trata. No, ¿sabes? Y es o, un delito. o ¿no? aparte del trata, Que me llegó a mi casa. no, o que tú le digas a alguien, mira, si tú no quieres ese bebé que tú estás embarazada, no quieres ese bebé, dámelo a mí, Dámelo a mí. regálamelo. Dámelo a mí, regálamelo. O sea, sí, eso es total. Y, ojo, y a veces hasta lo hacen haciendo unas cosas, lo hemos visto, falsificando documentos, falsificando partidas de nacimiento. Y por la vía legal, ¿cómo puedes hacer eso? Porque, por ejemplo, imagínate a alguien exacto que no tiene poder adquisitivo y otra persona le dice, mira, o sea, sé que tú no puedes ni quieres, porque a veces no solamente es que no puedas, porque de poder creo que, bueno, puedes conseguir un trabajo, se buscan las maneras. Puede Dicen ser, que claro. los Hay niños programas para vienen, eso. vienen con el pan debajo del brazo, ¿no? Dicen así. Pero es algo que se puede solventar. Pero hay gente que simplemente no lo quería. O sea, no lo deseo. Y otra persona sí lo quiere. ¿Cuál sería el procedimiento para decir, ese es el bebé que yo quisiera? El de esa persona. Pero bueno, vamos a hablarlo después de la pausa Vale. musical. Dale, Pablito. Vale. Este programa es presentado por La justicia puede estar de tu lado. En Enrique Luque y Asociados encuentras una intachable trayectoria de ética y responsabilidad desde 1975. Asesórate con confianza en todas las áreas del derecho. Síguenos a través de @eluque y Asociados. Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados. Si sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales, te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. El podcast de la justicia, tu podcast favorito. Pero dejen de hacerme reír siempre que volvemos, por favor. ¿Viste lo que se siente? ¿Viste lo que se siente? Ese eres tú. Dios mío santo, señor. Pero bueno, ya retomando nuevamente el programa de hoy que estábamos conversando acerca de la colocación familiar y acerca del proceso de adopción, creo que dejé una pregunta al aire, ¿no? Correcto. Que no recuerdo bien cómo la formulé, pero estaba buenísima. Pedro, Sí. Pedro. Mira, la pregunta fue la siguiente. Si hay alguna pareja que uno conoce, que está embarazada, que sabes cómo se ha cuidado durante el embarazo y que simplemente esta persona no quiere ese niño o esa niña que va a tener, ¿se puede adoptar de esa forma? Esa fue la pregunta, Sí. ¿cierto? Como que quieres ese bebé. niño. Claro. O sea, Porque, no quieres porque otro. los padres lo repudian. El que, O sea, legalmente. Claro, ¿no? porque han Sí, manifestado, se puede. no lo quiero. No tanto que lo repudie, sino vamos a hablar de consentimiento, ¿no? Puede pasar que un progenitor, bien sea una madre o los dos padres, pues digan, bueno, nosotros consentimos que no vamos a cuidar al niño y deseamos darlo en adopción. Pero un poco para responder la pregunta a la audiencia, no es posible legalmente elegir o que los padres puedan elegir al adoptante. A la Ok. familia adoptante. O sea, legalmente eso se ha reconocido como entregas directas y eso lo que hace es propiciar la trata. Porque Ok. hay que analizar las verdaderas situaciones. O sea, por lo general, cuando se hacen esos ofrecimientos, hay un tema dinerario, hay un tema de intereses o hay un tema condicionado sobre el cual no se puede hacer una adopción o tomar un consentimiento. Y que se debe evitar a toda costa. Se debe evitar a toda costa. ¿Qué debe hacer una persona que de repente quiera dar en consentimiento a su hijo o hija? Pues bueno, debe acudir a la Oficina Nacional de Adopciones una vez que haya dado a luz, porque eso es otro punto importante. La legislación de Venezuela no permite algún contrato o negociación o algo por el estilo previo para yo poder decir quiero dar a mi hijo en adopción. No, tiene que nacer vivo y una vez que nazca vivo, estando ya en el momento que va a dar a luz, pues señalar y manifestarle al personal de guardia del hospital, mira, necesito una presencia de los funcionarios del IDENA para poder ser asesorado en cuanto al consentimiento para dar a mi hijo o hija en adopción. Y eso no trae consecuencias de alguna naturaleza, porque pueden Fíjate. haber personas que se las habrá pasado por la mente, pero dicen, no, esto me puede traer algún tipo de consecuencias de índole penal. No, ninguna consecuencia. De hecho, el dar el consentimiento es algo voluntario, es algo posible. Además, es un acto de amor. Porque si yo de repente no lo voy a cuidar y sé que hay una situación que de repente no es la mejor, o por cualquier causa, Sí. deseo yo no deseo cuidarlo, bueno, qué mejor acto de amor entregarlo a una familia. Pero, precisamente también hay que verificar, y fíjate lo delicado de los momentos, porque cuando una mujer está dando a luz, oye, es un conjunto de emociones, de hormonas que pueden inclusive hasta
hasta pensar, de repente podemos hablar de depresión postparto. Claro. Y de repente no está en sus cabales. Entonces, precisamente allí es que acude a la oficina de adopciones a asesorar, a verificar si la persona está en su sano juicio. Sí, porque al para momento poder de decir, verlo capaz se conmueve y se arrepiente. capaz de como se arrepiente, y hoy imaginemos entonces que de repente a la persona le expliquen y le digan, mira, pero es que si tú sabes que si das el consentimiento, tú pierdes la patria potestad. O sea, imagínate el carácter tan fuerte que tiene esa acta del consentimiento, que una vez firmada y otorgado el consentimiento, debidamente asesorada a la persona pierde la patria potestad sobre los hijos. O sea, Ok. entonces no es un acto revocable, no es un acto de No por eso es hay que forma de que posteriormente, al pasar los años, esa persona forma. aparezca y diga, no hay "Ey, forma salvo que el procedimiento esté viciado en cuanto a la Ok. toma del consentimiento con los vicios normales, que haya sido bajo coacción, que haya sido bajo violencia, que haya sido bajo un ofrecimiento, haya sido condicionado. Por ejemplo, alguien que diga, es que yo lo quiero dar en adopción, pero en 5 años lo busco. Ah, claro. Eso no, Ah, eso no, no, sí, eso no, chévere. eso no es un consentimiento. O bueno, si me pagan un poquito de plática aquí, yo lo doy. Mira. No, porque eso es trata, eso es un delito. que cuando ya el niño duerma solo, que no se despierte en la madrugada Exacto, y no haya que exacto. cambiar los pañales. Cónchale, no. Exacto. Mira, Entonces, y entender eso. los casos creo que más comunes en Venezuela podría ser los padrastros y las madrastras. Sí, es muy frecuente. De hecho, se llama la adopción del hijo del cónyuge. Claro, lo que se pide allí también, o por ejemplo, vamos a suponer un caso ficticio de la vida real, me lo contó un amigo. Es de un amigo, no es es de un mío. amigo, es un amigo, no Ok. es mío. Imaginemos que una persona dice, bueno, yo quiero agarrar y que mi pareja adopte a mi hijo, pero de repente yo no estoy en la mejor circunstancia y me estoy divorciando. Y entonces vamos a crear un vínculo con esa pareja que yo no estoy bien, y después entonces voy a perder otro vínculo con otro esposo y va a hacer que el otro esposo lo adopte. O sea, la adopción Claro. no es un juego de complacencias de decir no es que puedes yo quiero andar que lleve el revocando y apellido. que mira, te No. adopta y te revoco. Ahora No, te vuelves a adoptar y te vuelve a vuelve a revocar. poner otro papá. No, o sea, Ok. no, o sea, eso no es la esencia de eso. Se supone que para ese tipo de adopciones, ya de hijos de cónyuges, debe haber un vínculo estable, porque recordemos, es el derecho del niño a tener una familia, pero además la adopción tiene carácter permanente, no es revocable, ¿sabes? Entonces ese acto que se tiene que hacer tiene que estar muy blindado para unas ciertas consecuencias jurídicas, porque ya después tiene un efecto legal contundente, que es erradicar la afiliación que haya tenido con los progenitores biológicos, con el anterior progenitor, y en este caso, bueno, establecer un nuevo vínculo conforme al tipo de adopción que se trate. Ok, entonces una de las cosas que quiero que se aclare a los oyentes es, uno, ya el tema de los poderes negado. Porque Negado. hay muchos clientes que me han dicho, oye, pero ven acá, el papá de las niñas o el papá de los niños no me puede dar un poder y yo tengo toda la autorización en cuanto a estos niños que no son míos. No, ya eso no funciona, No funciona, ¿cierto? no funciona así. De hecho, hay una circular emitida por el SAREN al respecto. Se usó mucho para los permisos de viaje. Sí. Y la gente da esos poderes plenos y para que sencillamente, ¿qué pasaba después? Que entonces no se sabía dónde estaba el niño, no se sabía dónde paró en otro país, con unas circunstancias, con una lesión. Entonces también entender y mandar un mensaje a la audiencia. Cuando usted vea alguna serie de condiciones, procedimientos, lineamientos, resoluciones, son hechas para garantizar la seguridad de su hijo o su hija, de que usted tenga un cierto conocimiento de que legalmente todo es posible, porque como tú lo decías, un viaje. Todos queremos hacer que un viaje seguro, ¿verdad? Seguro, legal, que sepamos que a dónde va a volver, pero precisamente cuando vemos las consideraciones de ley, que buscamos que la ley va a proteger a esos niños, niñas, adolescentes, porque, bueno, pudieran ser sujetos de responsabilidades en la crianza, pudieran que el viaje no sea planeado a su interés. Imagínensemos tú que alguien quiera sacar un viaje para irse por allí, por ciertos destinos peligrosos. O sea, no, tiene que ser cosas garantizando la seguridad del niño, niña, adolescente. Exacto, que no lo vean como trabas. Porque Sí, exacto. hay No, clientes no. que me han dicho, ¿también piden las fotos? Sí, también piden la foto. Por alguna razón la están pidiendo. Porque debe ser que se llevan a un niño que no Y es. traen a otro. Y traen a otro. Entonces, claro que piden la foto. Entonces, no, pero que cae, este país sí da trabas. No, sí, más bien blindan Claro. que tu hijo esté seguro. Protegido, de alguna manera. protegido. Y eso lo entiendes cuando las consecuencias son para ti. Por Que supuesto, dices, por hey, ¿y supuesto. por qué no pidieron la foto? Claro. Claro. Hubiésemos evitado esto. Claro. O si a usted le hace un ofrecimiento, y por eso es que es importante programas como estos, donde formemos a nuestra audiencia y le expliquemos, mira, es que ya va, hay un proceso. Por ejemplo, la duda que me dijiste, ¿qué tiene que hacer esa persona? Más bien, si le dejan al bebé ahí una cara, reportar eso a las autoridades, ese niño empezará un estudio para saber si es adoptable o no, y si de repente alguna persona quisiera adoptar, bueno, vaya a la oficina a realizar un procedimiento para determinar si usted realmente es idóneo. O sea, esa es la conclusión. Usted tiene que verificar, porque imaginemos, y tú se imagina que de repente una pareja que sea violenta en su casa puede adoptar.
No, por supuesto que no. No O llenan una las persona que condiciones. tenga ciertas desviaciones o tenga conductas psicopáticas graves de violencia no puede adoptar. Pero entonces, ¿por qué es un proceso? Bueno, un proceso donde usted tiene que ser evaluado a nivel biológico, psicológico y social y hasta legal para saber si usted está en condiciones de poder adoptar. Una vez que usted aspira a ese proceso, hay un certificado que se emite, que lo emite el IDENA como tal. El certificado puede decir dos cosas, o idóneo o no idóneo. En el caso que sea idóneo, pues la presión certificado dura 2 años. Y ya esa persona, una vez que es considerada idónea, bueno, entonces empieza un proceso ya donde, por ejemplo, el niño o niña adolescente que ya es adoptable, el deber legal es que ante ya su situación de adoptabilidad definida, la oficina de adopciones debe presentar una terna, debe presentar 3 proyectos de familia que pudieran responder mejor al interés de esos niños, pero 3 familias idóneas. Por eso es que cuando me preguntaba si directamente yo puedo elegir a quién voy a adoptar, no. Porque una vez que un niño o niña adolescente es declarado adoptable, debe iniciarse un proceso de verificar dentro de 3 familias cuál es la familia que va a garantizar mejor su interés. Y ese proceso se hace a nivel judicial ante los tribunales y es una decisión que debe tomar el juez, una decisión de relevancia. Pero, por ejemplo, el tema de las edades. Sí Claro. puede ser tomado en cuenta la voluntad que tienen las personas Sí, que van a la adoptar. gente, eso, mira, qué buena pregunta acabas de hacer. Porque claro, cuando tú presentas tus papeles para aspirar a ser a un proceso de adopción, tú más o menos se te pregunta y se te dice, mira, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu ¿Quieres un bebé expectativa? chiquitico? ¿Quieres un bebé pequeño? ¿Quieres recién alguien nacido? grande? ¿Cómo lo quieres? Imagínate Pero, que yo quiero un bebé y me dan uno de 16. Bueno, pero ya está criado. claro, uno presenta Al menos. un Más, rango aunque de sea. edad. Uno presenta un rango de edad, pero sí es importante advertirle a la audiencia lo siguiente. A veces, en la cultura venezolana, hay como una costumbre de querer adoptar a bebés de 0 meses a 3 años. O sea, casi la mayoría de personas siempre aspira a adoptar un bebé. Pero hay una condición muy cierta, no tengo tantos bebés para tanta gente. O sea, lo que más bien hay que buscar hacer es crear conciencia en la ciudadanía de decir, oye, mira, es posible adoptar un niño de 4, de 5, de 6, de 7, hasta más edad. Es un mito que a veces la gente dice, es que va a ser difícil, es que no lo voy a poder controlar. Sí. Bueno, realmente, si usted lo está diciendo ya, entonces, bueno, usted también evalúese si usted no tiene resistencia exacto. al cambio y todo, porque yo creo que en ningún niño, ni porque tengas 2 años o 4 años, va a ser más fácil por la edad. No, y además que qué cantidad de niños debe haber más grandes Sí. que no quieren adoptarlos. Claro. Porque la gente dice, bueno, quiero criarlos desde chiquito como para que tenga mis mañas, mi crianza, mi Y es un cultura. aspecto totalmente falso. O sea, aquí hay que entender que la adopción también es un derecho de los niños con más edad. ¿Sí? Y también es posible. O sea, nada que no sea la terapia y el amor pueda suceder, que eso pueda ser un proyecto. No todas las historias empiezan de cero. Increíble, sí, eso me gustó. Me gustó mucho, sí, de verdad. Entonces, que sí. el tema ya está cubierto. El tema Yo de la- tenía de la- una pregunta Ajá. Ok. que nos hicieron en la audiencia que dice que qué ocurre si le fue otorgada una colocación familiar a una persona y esa persona dejó al niño o niña bajo el cuidado de otra persona, de un tercero. Algo totalmente grave, porque cuando yo asumo o cuando el tribunal confía en darme a mí una colocación familiar, y yo simplemente sin avisar al tribunal se la dio a un tercero, pues evidentemente Lo incurro vuelves en a un colocar, supuesto. exacto. De hecho, solo de hecho, ¿no? Sí. Desconociendo un mandato de un tribunal y demostrando efectivamente que estás incurriendo en una conducta que no es el deber ser. En ese caso, ¿qué debe hacer uno? Acudir al tribunal y decir, mira, por alguna circunstancia no puedo seguir quizás en el cumplimiento de la decisión y no hacerlo nada más de facto, como dirían los Claro. abogados. Pero Acudir y modificar esa circunstancia para explicar por qué no voy a poder seguir en esa situación. Porque acordamos algo, la colocación familiar siempre va a ser revisable. Nunca es definitiva. Esa era Siempre es justamente la revisable. pregunta. O sea, la diferencia entre la adopción, que es Exacto, permanente, y la exacto. colocación familiar. Pero Siempre también hace parece provisional. una sinvergüenzura de, mira, sí, yo tengo la colocación familiar de Mi sobrino. de mi sobrino, pero no lo puedo ahorita. Entonces vamos a hacer la colocación familiar con una tía. Y Claro. ese niño, Y así va. ¿cómo Y va? así va, y así va. Y por eso es un estudio consciente de, bueno, acuérdamos algo, el principio de corresponsabilidad que está previsto en la ley es que el Estado, las familias y la sociedad son los llamados a garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes. O sea, es una triada. No solamente cae en el Estado, no solamente cae en la familia, sino que todos juntos debemos abonar y defender a nuestros niños, niñas, adolescentes y no colocarlos en situaciones de vulnerabilidad. Eso es muy importante reflexionar a la audiencia. Ok, entonces a mí me quedó Fantástico. pendiente una pregunta en cuanto a la adopción, porque les cuento un poco, cuando estaba, hace mucho tiempo, ya empieza María José a echar broma, cuando estaba en tercer año de la carrera, que estaba viendo práctica jurídica 1, uno de los primeros casos que yo tuve que revisar, que me llamó la atención estando en la universidad,
era una adopción de una mayor de edad, que estaba en los tribunales de primera instancia. Porque claro, no puede estar en los niños y Claro. adolescentes. Bueno, Entonces eso me llamó ahí tengo que hacer muchísimo una la corrección. atención. Ahí tengo que hacer una corrección. Hay mucha gente que ha hecho adopciones de mayores de edad ante los tribunales civiles. Pues bueno, déjenme decirles Esa que esas estaba adopciones... en el dúo, yo iba a decir Dúo dúo pésimo. pésimo. No, Lo no, dije, negado. qué feo. Negado, Pero negado, bueno, en su negado. momento estaba en el dúo pésimo, porque me acuerdo clarito, quién era la juez en ese momento. Hace añales. Hace añales, que de por sí era una de las profesoras de la UCB de Práctica Jurídica 1, y me llamó la atención porque decía, pero ¿por qué tarda tanto? Es una mayor de edad que quiere ser adoptada por su familia de toda la vida. Era una prima de alguien que había fallecido sus padres y vivió toda la vida con esta familia y la estaban adoptando y ya Bueno, estaba como mayor Pero de edad. fíjate, y por eso quería hacer algo muy puntual para la audiencia. Las adopciones de personas mayores de edad debe tramitarse igual ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ah, mira. De hecho, fíjate que hay una consideración, todas esas sentencias de adopción que fueron tramitadas por los tribunales de primera instancia están sujetas a nulidad. O sea, es un punto muy interesante Wow. porque se debe llevar ante la Oficina de Adopciones. La única competencia natural de adopción, primero es la Oficina de Adopciones y el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Buenísimo ¿Qué saber pasa- ese dato. ¿Qué pasa con este punto? Que muchas veces, fíjate, la adopción tiene que perseguir un fin más allá de lo que la gente evidentemente muestra. Porque sí, de repente yo tengo a una persona mayor de edad y digo que sí, ese es mi hijo, pero realmente es el hijo. ¿Realmente esa adopción responde a ese interés de ese vínculo o responde a un tema de nacionalidad, un tema dinerario, un tema de otro orden? ¿Sí? Claro. Entonces siempre entender que la adopción tiene que buscar crear ese vínculo de parentesco padre-hijo, madre-hija. No es un tema negocial, no es un tema de, ay, que yo ahora me quiero llamar así. No, no es ese tema. Entonces por eso es que también son ventiladas ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes las adopciones de mayores de edad. Y una pregunta así como de cultura general. Cuando se hace la adopción, ¿adoptan de una vez el apellido? Sí, fíjate, hay varias consideraciones. Por ejemplo, si la persona adopta individualmente, vamos a suponer que estás tú y tú quieres adoptar un hijo, pues el hijo tendría entonces tus dos apellidos. Ahora, si tú estás adoptando al hijo del cónyuge, o sea, del hijo de tu esposo, pues evidentemente se mantiene el apellido del esposo y se le agrega el tuyo. En tal caso, si estás adoptando en forma conjunta, porque son parejas, bien sea casados o en unión estable de hecho, pues el niño va a tener el apellido de los dos. Sí, entonces siempre hay una posibilidad, se va a cambiar siempre el apellido. O sea, ¿sí? Porque una ese es el persona efecto del puede parentesco. adoptar estando sola. Sí, estando individualmente considerada sola, puede adoptar. Puede adoptar, no es un requisito estar casado o estar en unión. Hay como varias En partes, Venezuela ¿no? no es requisito entonces. No es requisito, Ok. no es requisito. Pero sencillamente tú tienes que entender que el proceso de adopción va a buscar eliminar el parentesco dependiendo del tipo de adopción que sea. Ahora, lo que también se puede hacer es cambiar el nombre. Y allí también hay un tema del llamado a las personas, ¿no? Que a veces suceden en procesos de adopción y de repente tienen una niña que se llama María, pero socialmente la conocen como Vanessa, porque está ya integrada en la familia, porque hay que también entender esto. Hay personas que están en colocación familiar que por algunas razones los niños pueden ser adoptados dentro de esa misma familia. Eso iba a preguntar. Sí. El derecho es amplio. Es amplio, es amplio. Hay tanto. Y uno es creativo. Si yo quisiera, fíjate que me voy a ir con la pregunta de María José que dejó al aire en el primer bloque. Que no me acuerdo. Pedro. Me voy a ir con esa pregunta. Si ella dijo, yo quiero adoptar una persona en específico, y dijiste, Que no se entregas puede. directas No claro. se puede de entrega directa. Perfecto. Pero si yo hago, ya me estoy poniendo creativa, si yo hago primero una colocación familiar con este niño, ¿puedo adoptarlo en un futuro? Fíjate que hay un tema allí. ¿Qué es lo que se quiere en principio? Por ejemplo, si yo soy el Merced tío del haciendo abuelo. trampa siempre. Sí, La vuelta, buscando la la vuelta. vuelta, buscando la Buscando No. la vuelta. Hay que leer el artículo. Ahorita les doy mis redes sociales para que me contraten para No, eso. no. Fíjate, es que son muchas condiciones, porque si entendemos que el niño ni adolescente está en una familia bajo una medida de colocación familiar, lo que se puede aspirar es que el artículo consagra una excepcionalidad para que si estando más de dos años o más en el seno de esa familia, pues esa familia pueda ser considerada a los efectos de la adopción. Ahora, ¿qué pasa? Como te explicaba aquí el punto de la colocación familiar, porque es importante. Una cosa es que tú seas el tío, el abuelo, y efectivamente tengas una colocación familiar. Ok. ¿Sí? Pero otra cosa distinta es que seas un tercero. Ya el tercero no entra realmente la figura de colocación familiar, debería estar primero
primero certificado en un programa de familia sustituta, preferiblemente por el IDENA, para después participar en un proceso de colocación familiar. O sea, cuando se hace al revés, cuando se busca entonces es que yo tengo un niño y lo conocí y lo quiero y lo tengo en colocación familiar, realmente ese niño puede no ser adoptable. Y a veces escuchas que la gente dice, es que proceso de adopción, yo tengo a mi hijo 5 o 10 años con él y nunca lo he podido adoptar. Ah, pero usted hizo las cosas bien. Claro. ¿Ese realmente es su hijo? ¿Cómo usted lo tuvo? O sea, eso la gente no lo explica. Entonces también hay que entender que, como se los pisaba en principio, no todos los niños son legalmente adoptables. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando usted me busca una vía ahí para su perfil, y por ejemplo, vamos a suponer que una familia dice, un ejemplo que a veces pasa mucho, que yo conozco a alguien que trabaja en una casa hogar y me encariñé con el niño y me lo van a dar. Ah, y entonces mi pregunta sería, ¿usted cree que es totalmente ético, correcto ir a un sitio de niños a buscar un niño como si fuese una mercancía? Sí, como Lo si que usted, fuera tiene, una lo que usted blusa. tiene que hacer, si usted tiene esos deseos de poder aspirar a una familia, es inscribirse en un programa de familia sustituta para que usted sea evaluado, ¿verdad? Y allí se determine si usted es idóneo. Y cuando usted sea idóneo, se le presentará un proyecto y competirá con otras familias. O sea, ese es el deber ser. No es buscar otras prácticas para buscar tener al niño porque quiero tener el niño. No, porque, por ejemplo, puede pasar, vamos a suponer ese ejemplo que te di, que alguien vaya a una entidad y quiera buscar un niño, consiga una sentencia de colocación familiar y después cuando envíen ese expediente, que en esos casos se entiende como consulta, lo envían a la oficina de adopciones para consultar y decir, es que yo tengo más de 4 años con el niño, yo voy a consultar a la oficina si puedo entrar en un proceso de adopción. La oficina de adopciones le puede decir 2 cosas. Primero, que el niño legalmente no es adoptable y segundo, que usted no es idóneo. Claro. Y se crea entonces un problema, porque la gente va a decir, bueno, pero si yo tengo 4 o 5 años, ¿cómo me van a decir a mí que yo soy idóneo? Pero usted lo pudo haber maltratado, pero usted puede tener fallas a nivel parental, pero usted socialmente, psicológicamente puede no estar bien. Entonces, fíjate, estamos incurriendo en cualquier acto que sea contrario a la esencia de la ley, lo que va a significar a veces, pudiera significar muy gravemente, es una violación directa a los derechos del niño. Y complicarlo absolutamente todo. Y complicarlo absolutamente que todo. probablemente pudo Claro. haber sido algo más sencillo y resulta que, bueno, lo complicaste. Y la invitación más bien es a sumarse. Porque si usted quiere ayudar a un niño, hay muchas formas de ayudar a los niños hoy en día. Usted puede hacer donaciones, usted puede buscar un tema, hasta la misma idea usted le puede donar. Si usted me dice de repente es que tengo 40 lavadoras o 10 carros o que los quiero, bueno, entonces se le recibe la donación y se le pone a trabajar en servicio de los que son los programas de atención del IDENA. Pero si usted quiere aspirar a un proceso de tener un niño en una adopción, bueno, hágalo por los canales regulares. Acuda a las oficinas del IDENA que están en todos los estados a nivel nacional, donde va a ser atendido, donde va a ser asesorado, los requisitos son necesarios y también un llamado hasta la misma sociedad a contribuir, porque la gente a veces dice, no sé si lo han escuchado, es que la adopción es imposible, es que no se puede hacer, eso es muy largo. Eso iba a preguntar. Es un mito. Un tiempo estimado desde que comienzas la solicitud para adopción y eventualmente, si eres idóneo para la adopción, llegas a adoptar. Bueno, la idea es que el proceso esté en un marco de 9 meses. O sea, actualmente el presidente Nicolás Maduro nos mandó a todos los entes públicos a una transformación humanista. Okay. Esta transformación humanista implica una renovación del Estado para proteger reforzadamente a la sociedad y especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Claro. O sea, creo que nadie se va a poner en contra de proteger a un niño, niña y adolescente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, precisamente acudir a las oficinas, confiar y también la parte de la sociedad que pueda contribuir, porque hay algo muy cierto. A veces a las oficinas le puede faltar un psicólogo, le puede faltar un trabajador social, un abogado, ahorita lo hablaba con un profesor. Pocos funcionarios. O tienen pocos funcionarios. O sea, ¿cuánta gente profesional quizás no pudiera sumarse a la gestión y la labor con debida formación y sumarse y decir, bueno, mira, yo de verdad, un convenio con la universidad, una universidad puede decir, mira, de repente tenemos tantos estudiantes de posgrado que ya son abogados, que están dispuestos a contribuir a la gestión social, porque al final no es una carga solo del Estado, es una carga de la sociedad completa, colectiva. Todos tenemos que estar conscientes que tenemos que poner nuestro granito de arena. Y a veces pasa también porque contemos con los profesionales suficientes para poder hacer eso. Jorge, nos gustaría, por favor, que nos dejaras las redes sociales del IDENA y evidentemente Claro. las tuyas también, para que aquellas personas que quieren ampliar esta información, me imagino que allí en la cuenta de Instagram, o no sé si manejarán TikTok o algún otro canal, puedan obtener esa información y ampliarlas y poder comunicarse directamente con ustedes, ¿vale? Sí, claro. El IDENA, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos, tiene sus redes sociales en todas las cuentas. En Instagram, IDENA Piso Oficial. Okay. En TikTok, IDENA.be. En YouTube es
Instagram Idena Contigo, es un canal de YouTube que tenemos allí, y los invitamos bien a todos a sumarse a los procesos de formación, a las captaciones, quien quiera hacer donaciones directamente, que quiera contribuir con su carrera, con su profesión, con su autoridad, porque además tenemos que entender que todos somos una sociedad y en Idena somos una revolución que ama y que protege. Buenísimo. Bueno, por aquí estuvo María José García, @MarijoGZ, y ya será hasta un próximo episodio. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. Muchísimas gracias por venir. Gracias, de verdad, gracias. 1.000.000 de gracias para aclarar esas dudas. Y nos vemos pronto, ya pronto. Así va a ser, con el favor de Dios. Bye. Pronto. Chao. Este programa fue presentado por Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogados. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez.